Gracias, Lick. No sin antes darle también la bienvenida al ingeniero Antonio Ramón, nuestro presidente del clúster. Un gusto saludarlo, ingeniero, y gracias por su asistencia. Gracias, Armando. Muy bien, como les comentaba, realmente pues sí hay muchos síndromes, hay veces que es difícil diferenciarlos unos a otros, pero sí tienen sus características particulares. Generalmente los medio ambientes laborales no nada más tienen un síndrome, podemos tenerlos todos, ¿verdad? Hay unos muy peligrosos como el de Munchausen, que hay que detectar rápido porque sí se pueden poner violentas la gente. Sin embargo, hay otros de comportamientos o actitudes que pues perjudican un poquito los ambientes y el trabajo, la productividad y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, conociéndolos podemos prevenirlos o también buscar una solución de perdido que amortigue un poquito los efectos. El síndrome de Hubris, vamos a ver por qué está aquí una directora así con cara de que yo lo sé todo, con los empleados ahí todos que no quieren hablar, ¿verdad? Entonces, ya le comenté la introducción a esto. Ahorita vamos a ver por qué se le dice de hubris, ¿verdad? Y otra vez, cuando se habla de síndrome de hubris, siempre se ve un directivo o un líder político, ¿verdad? En una posición de mando. No hay problema, mandan. Tanto los líderes políticos como los líderes empresariales, no hay ningún problema por eso. Ese no es el problema, sino algunas actitudes que se toman que a la larga perjudican tanto a la sociedad como también al medio ambiente laboral. Pero así se maneja el símbolo de Hubris, ¿eh? Cuando lo vean, siempre está así esa demostración de poder. Bueno, pero realmente, ¿qué es el síndrome de Hubris? También se puede decir de hibris, ¿verdad? Otros ubris, y unos lo pronuncian como hubris. Las tres son correctas de acuerdo a mis investigaciones, entonces no importa cómo se llame. Vamos a ver. Y aquí está un pequeñito resumen. Es el trastorno que sufren quienes se embriagan de poder y creen ser dioses. Y hay una muestra, ¿no? De algunos políticos, en este caso, que se creen ser dioses. Vamos a platicar un poquito de esto. Pero fíjense, miren, ahí está el jefe, pues como empoderado, ¿no? Dentro de su nicho laboral en este caso, y todos aplaudiéndole y todo, porque pues es lo más importante. Ya, y se puede estar quemando la empresa, ¿verdad? Pero a él no le importa. Es un concepto que describe un patrón de comportamiento, especialmente aquellos que han estado mucho tiempo en el poder, pues ya se consideran como algo de su propia vida, no como una función que tienen que realizar. Se creen como que eso ya debe ser siempre. Entonces, se conocen directivos o funcionarios públicos que tienen mucho poder, que inclusive dejan las actividades de su trabajo y como que quieren seguir ejerciendo. Ese es el síndrome de Hubris. Ya son simples mortales afuera, ¿verdad? Pero quieren seguir ejerciendo eso como una inercia. Por eso dicen, especialmente aquellos que han estado en el poder por mucho tiempo. No es un diagnóstico médico formal, no es una enfermedad mental, pero es algo que se utiliza para poder entender el poder y el éxito que puede cambiar la personalidad de alguien. Hay que estar al pendiente de esto. Vamos a ver el otro punto. Bueno, ¿y dónde viene su nombre? Es importante ver las etimologías en cada síndrome que estamos viendo. Bueno, hay el nombre de origen que este es de la Grecia antigua. Es ubris o ibris, proviene del griego antiguo, significa desmesura, soberbia, arrogancia, insolencia o desenfreno. Se usaba para describir en la antigua Grecia aquellas gentes que creían ser igual a los dioses y perdían el control de sí mismos. La filosofía griega, en contraste con la hubris, promovía el término medio como base ética. Recordemos también que el budismo nos llamaba el camino medio, ¿verdad? También. Entonces, ha sido de esa manera. Pero el origen clínico lo puso el doctor David Owen en 2008. Él hizo un libro llamado, que ahí lo tengo en la portada, ahí la pueden ver, El poder en el poder y en la enfermedad. Y fíjense todos los factores que están ahí fotografiados. El ojo de tiempo, la enfermedad de los jefes de Estado en los últimos 100 años. Pues bueno, y él ya dice que era una enfermedad mental. La verdad decía el señor David Owen, que tenemos una foto de él, que es un patrón de comportamiento que afecta a personas que han ejercido un poder muy fuerte durante un tiempo prolongado. Generalmente les da ese síndrome. Se asocia con líderes políticos, militares, empresarios y directivos, que algunas veces se sienten superiores, se alejan de la realidad y desprecian los consejos y opiniones de los demás. Oiga, es que esto es así, no, no, no.
No, tú no sabes nada. Bueno, oye, no, no, no. O a los políticos. Oiga, es que está mal. No, todo está bien. Ningún problema. Síndrome de Hubris. No aceptan nada más que esté dentro de eso. Entonces, pues, eso perjudica algunas cosas. ¿Cómo saber si alguien en la oficina, hablando de la cuestión laboral, tiene síndrome de Hubris? Pues cuando ven a alguien con confianza excesiva, o sea, son muy así, muy confianzudos y todo, desprecio por los demás, nada, esto no sirve para nada, no sé qué. Una preocupación desmedida por la propia imagen y los lujos, ¿verdad? Muy, muy, muy protegidos, por eso vemos muchas veces las demostraciones de relojes muy caros y todo. No es el hecho, pero ellos lo presumen como formas de poder. Es algo muy importante. Yo tengo, tú no. Hay que ver esas cuestiones. Yo puedo tener un reloj de 2 millones de pesos, pero porque me gusta, porque yo lo puedo pagar y está todo legal. Eso no es ningún problema. Sin embargo, cuando se usa como una forma de diferenciación, ese es el detalle. La tendencia a tomar decisiones impulsivas y muy riesgosas. Siempre se maneja así estas imágenes. Pero ¿cuáles son las causas? Bueno, hay varias causas. La principal causa es la exposición prolongada a posiciones de poder, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tiempo, el poder absoluto, como dicen, corrompe, ¿verdad? Ahí hay un sentimiento de invulnerabilidad y desconexión de la realidad, porque todo lo que se dice, no, sí está correcto, está correcto, está correcto. Cuando alguien señala que algo está mal, no le creen. Eso no es correcto, tú eres un opositor mío. Entonces, pues son detalles que hay que pensar porque hay consecuencias que ahorita las vamos a ver. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Desafortunadamente, estos líderes que estamos viendo en pantalla han ocasionado millones y millones de muertes por sus deseos, ¿verdad? Conquistas, nada más eran eso, conquistas, ¿verdad? En Stalin es un caso particular que vamos a hablar más tarde de él. Pero bueno, dame algunas características, maestro. ¿Qué características particulares tienen este síndrome de Hobris? Confianza exagerada y omnipotencia. No lo se ve porque mira que yo, bueno, te digo, hay varias causas, hay varias características que me mandan síndrome de Hubris, no nada más una. Yo a lo mejor me gusta a mí vestir muy bien y todo, pero eso no es como para pantallarte. Simplemente me gusta. Pero cuando ya se empieza a presumir o a hacer algunas características de esto, desprecio por los críticas, los consejos y detalles por el estilo, hay algunos factores que me demuestran que ya tienes el síndrome de Hobres. Preocupación por la imagen, por el reconocimiento, ¿verdad? Como dice aquí el autor, dice identificación con el poder, considerando que sus perspectivas son las únicas válidas y que su identidad está ligada al Estado o a la organización. Imagínense qué cosas con esto, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿No vieron esa foto ustedes de Trump? Él la puso, ¿eh? Fíjense cuando, hablando de algunos líderes políticos, cómo hablan en forma mesiánica, como que sus actos son de gran trascendencia o inspiración divina. Cuidado, síndrome de Hobres. No fue muy criticado este hombre. Él dijo que la Iglesia Católica adoró esa foto. La verdad, pues, en mi punto particular de vista, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero eso no se vale, es una cuestión religiosa muy respetable, nada más, eso es todo. No puede ponerse la imagen del Papa. Hugo Chávez, que pacaba la Cepeda Frías, Hugo Chávez también decía que era algo de, pues acá, de los antepasados, Bolívar y todo eso. Pérdida de contacto con la realidad, ese es uno de los problemas que se tiene, se aíslan completamente, no aceptan nada. Imprudencia, temeridad, porque pues lo pueden hacer, no realmente no tienen consecuencias. Ellos dicen siempre, una creencia de que no deben rendir cuentas a sus colegas o a la sociedad, sino a un tribunal superior como la historia o Dios. Fíjense que cuando Hitler estaba enamorado de su sobrina, este, la sobrina se suicidó, ¿verdad? Porque ya no pudo con los acosos de Hitler y nadie le hacía caso, era lo más poderoso en ese tiempo. Él ante su cadáver le dijo, ¿verdad? Le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que la diosa de la historia me está viendo? Entonces, pues algo que no se comprende. Muy bien, vamos a seguirle. Síndrome de Hobres. ¿Qué consecuencias? Pues ya se imaginarán las consecuencias. ¿Saben por qué hay consecuencias fuertes? Por la sencilla razón de que tienen poder. Nada más es eso. Afortunadamente son muy pocos las personas que lo tienen, No me ¿verdad? voy a poner mi pantalón. Vamos a ver aquí esto.
Consecuencias, pérdida de contacto con la realidad. Esto es para consecuencias para el individuo. Y te aíslas. No, ni le digas nada, déjalo solo en su mundo. Está perdido en el espacio. Autoconfianza exagerada y un sentimiento de omnipotencia. Desprecio por la crítica, ¿verdad? Considerándolos como que son envidiosos o incompetencia ajena. Creencia de que no se rendirá cuentas a la historia o a Dios, no a la sociedad. Impulsividad, imprudencia, búsqueda de gloria y se magnifica en su imagen actuando como un salvador o mesías. Recordemos la foto de Trump. Para poner un solo ejemplo, hay muchos, muchos ejemplos. Y estamos viendo algunas imágenes. ¿Qué más nos dice aquí? Co- Consecuencias ahora para la organización. Hay erosión de la confianza entre los líderes y subordinados, que eso es grave. La comunicación es lo principal. Si no hay comunicación, si se le tiene miedo al líder, por lo mismo, de que no le puede decir nada, o sea, lo que te va a decir es la verdad absoluta. No hay innovación, no hay mejora continua. Se puede seguir produciendo, se puede seguir siendo productivo, pero hasta ahí van a topar, ¿verdad? Pueden tener muy buenas ganancias y utilidades y que les den más confianza a esos líderes, pero pueden ganar más. Ambiente de adulación. ¿Qué horas son? Las que usted diga, jefe. Así de simple, ¿verdad? Decisiones erróneas y caprichosas. No se basan en lo práctico ni en el costo, sino en la propia visión del líder. Así se va a hacer. División social y fomento de resentimiento, fomento de resentimiento. Consolidan el poder, no dejan que realmente alguien quiera hacerle competencia y empezamos a ver otros síndromes ahí, ¿verdad? El de Procusto y algunos otros que hemos platicado, que no te dejan subir, simple y sencillamente. Abuso del poder. Hay mucha desinhibición y conductas antisociales. Entonces sí tiene consecuencias esto. Desafortunadamente, personas que tienen el síndrome de Hobris difícilmente te van a hacer caso. Pero vamos a ver, déjame aquí le sigo a esto. Bueno, vamos a poner unos ejemplos para ir redundando y te vemos algo de prevención. En lo que es la política y la historia, a veces figuras políticas desarrollan una visión distorsionada de la realidad, considerándose salvadores de la sociedad y exigiendo adulación. Estamos viendo ahí Fidel Castro como uno de los ejemplos. Y no estamos criticando a nadie realmente. Es una cuestión académica esto, ¿verdad? El sistema que impuso en Cuba, pues sí, deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces, y yo tengo una tía cubana. Estaba con Fulgencio Batista. Cuando llegó Fidel Castro, ella huyó de Cuba y se fue a Miami. Todavía vive. Y me platicaba cosas increíbles, ¿eh? Porque decían que era Jesús. Entonces, de viva voz de una cubana, en este caso mi tía. En la política y en la historia seguimos. Cultura de la persona, como Stalin promoviendo su propia veneración. No podía ni pisar a una hoja donde estuviera la foto de Stalin sin que te apresaran y te llevaban a Lubyanka. Tan exagerado estaba que cuando murió Stalin se hizo una campaña en Rusia diciendo desistalin, o sea, el desistalinismo, o sea, quitar lo que es la figura de Stalin, porque era tan venerado que no podían ni hablar más porque te agarraban ni a la prisión. Stalin inclusive se le considera responsable de casi 50 millones de muertos en su propio país, ¿verdad? Masacre con los tártaros y todos los oponentes. No, no, no. Se le consideran casi 50 millones. Ese es el dato que tengo. ¿Quién me va a decir también hablando de política de la historia, como Hitler? No, él se creía realmente algo divino, ¿verdad? Toda la bronca de los judíos, toda la bronca era el comunismo, toda la bronca son otras cosas. Yo no, yo soy puro y más. Y se metió en lo que llamaban antes el fascismo, junto con Benito Mussolini, ¿verdad? Aquí, oiga, jefe, hay que atacar aquí, no, es aquí, y pum, les derrotaba a los ejércitos. Decían que si no fuera por él, Alemania hubiera ganado algunas guerras. Pero bueno, eso es una cuestión ya de la historia, ¿verdad? Adolfo Hitler. ¿Quién conoce al Rey Sol? Ahí está una foto del Rey Sol. El hombre, estaba, era lo mejor, inclusive se decía que era el Rey Sol, ¿verdad? Se acumulaban poder, no quisieron saber nada de la realidad, ellos eran los poderosos, inclusive hubo un rey francés que dijo, yo soy el Estado soy yo, el Rey Sol. Pero ¿qué pasa con figuras como la de Shakespeare? Excelente dramaturgo Shakespeare, ejemplo literario de Hubris, puso Macbeth.
donde la ambición y locura lleva a su destrucción, en la novela llamada Macbeth. Vale la pena verla, está muy buena. Jay Gatsby, o Gatsby, el personaje de Fitzgerald, a pesar de sus esfuerzos de obtener riqueza y reconocimiento, se ve consumido por un deseo insaciable que lo lleva a la ruina. La verdad, también se creía, esa es una ficción, es una película, pero se creía, aquí está con el actor que estamos viendo, pero se creía así la gran cosa y todo, pero tuvo errores que le hicieron caer muy rápido. Esa es en la ficción. En la ficción también tenemos figuras en Walt Disney, como Jafar, como el que estamos viendo, o Úrsula en La Sirenita. Ejemplifican la soberbia extrema, la sed de poder y el desprecio por los demás que caracterizan el síndrome. Y desafortunadamente tienen poder. Entonces, pero no son muchos casos, la verdad. Estamos hablando de 10, 20, 50 casos, pero hay miles y miles de personas que muy noblemente ejercen su función, ¿verdad? En este caso, sus jefaturas, sus direcciones, sus gerencias. Son gente muy noble que ve por los empleados, ¿verdad? Estamos viendo casos aislados, ¿eh? No es algo común. En la vida real, pues bueno, tenemos aquí a varias personas que como líderes obreros se hicieron una fuerza muy fuerte y que se les considera con el síndrome de hubris, ¿verdad? Ustedes ya saben, ya los conocen, ¿verdad? No es necesario hablar de ellos, pero ese poder excesivo que nada más tienen la razón, lo demás es contrario a ellos, ha ocasionado mucha, mucha miseria, mucho sufrimiento, mucho dolor y muchas muertes. Entonces, sí, de repente el síndrome de hubris es peligroso. Pero hay una solución, nos dice aquí esta ejecutiva. Oiga, pues vemos que sí, las consecuencias pueden ser serias, ¿verdad? Para quienes los tienen. Acuérdense que son minorías. No hay cura para el síndrome de Hooks. No hay cura. Yo estuve checando y dijeron no, porque no es una enfermedad. No es una enfermedad clínica, como se llama, sino un estado de soberbia y desmesura que se desarrolla por el exceso de poder. Ahí no dicen que el poder absoluto corrompe, ¿será cierto? Dice, pero se puede prevenir y mitigar mediante la educación en valores, humildad, empatía, la búsqueda constante de una retroalimentación honesta, una autoevaluación, pero que primero que nada que te des cuenta que estás enfermo, pues no enfermo, ¿verdad? Pero que tienes ese síndrome. Esa es la primera, y entonces ya puedes aceptar consejos para poder aminorar los efectos, ¿verdad? Entonces hay mecanismos de control, supervisión y lo demás y no dejar el poder totalmente exclusivo a una sola persona, que pueda compartirse para que uno u otro se estén vigilando de que las cosas estén bien, así como lo hacemos en lo financiero, que los contratos, los cheques y lo demás firman dos, tres personas, pues así ciertas decisiones importantes deben estar en consenso con varias gente. Evitamos un poquito el síndrome de Hubris. Vamos a ver un pequeño video, dura 2, 3 minutitos para reafirmar lo que estoy diciendo. Va video. En el mundo de alto riesgo de la política y el liderazgo, está surgiendo un fenómeno psicológico único que tiene el potencial de remoldear nuestra comprensión de quienes están en el poder. Esta condición, conocida como el síndrome de Hubris, se reconoce cada vez más como un trastorno de personalidad distinto que puede afectar significativamente los procesos de toma de decisiones y los estilos de liderazgo de quienes están al mando del poder. El síndrome de Hubris, un término acuñado por Lord David Owen, un neurólogo británico y ex secretario de Relaciones Exteriores, se caracteriza por un patrón de autoconfianza exuberante, imprudencia y desprecio por los consejos de los demás, a menudo provocado por ocupar posiciones de poder significativo durante un periodo prolongado. Es una condición que parece afectar de manera desproporcionada a quienes ocupan puestos de liderazgo, en particular a los políticos. Los líderes con esta condición a menudo exhiben las siguientes características. Comencemos. Número 1. Exceso de confianza y desprecio de los demás. Los líderes con síndrome de Hubris a menudo muestran un sentido inflado de confianza en sí mismos, creyendo que siempre tienen la razón y tienden a desestimar o ignorar los consejos de los demás, lo que lleva a una falta de colaboración. 2. Obsesión por la imagen y toma de decisiones imprudentes. Estos líderes pueden estar demasiado preocupados por su imagen pública y pueden tomar decisiones impulsivas sin considerar las posibles consecuencias, lo que lleva a acciones arriesgadas. 3. Falta de empatía y egocentrismo.
Una notable falta de empatía por los demás y un enfoque excesivo en sí mismo, sus logros y habilidades son rasgos comunes que a menudo eclipsan las contribuciones de su equipo o colegas. 4. Incapacidad para aceptar las críticas y la explotación. Pueden reaccionar a la defensiva ante las críticas, a menudo negando cualquier error o falla, y pueden ver el mundo como un lugar para el beneficio personal, explotando su posición para beneficio personal. Y 5. Uso persistente y despiadado del poder. Los líderes con síndrome de Ubris pueden usar su poder de manera persistente y despiadada, a menudo en detrimento de los demás, lo que genera un ambiente de trabajo tóxico y una cultura del miedo. Quizás el aspecto más preocupante del síndrome de Ubris es su impacto potencial en la toma de decisiones. Es más probable que los líderes con esta condición sigan políticas y acciones que sirvan a su autopercepción inflada, a menudo sin tener en cuenta las posibles consecuencias para las personas a las que sirven. Esta imprudencia, junto con la falta de empatía y consideración por los demás, puede conducir a decisiones que no solo son impopulares, sino potencialmente dañinas. El fenómeno del síndrome de Ubris no se limita a la esfera política, se puede ver en varios sectores donde están en juego las dinámicas del poder, incluidos los negocios, los deportes y el entretenimiento. Sin embargo, podría decirse que sus efectos son más importantes en el ámbito de la política, donde las decisiones tienen implicaciones de gran alcance para la sociedad en general. A pesar de su creciente reconocimiento, el síndrome de Ubris aún no se reconoce oficialmente como un trastorno psiquiátrico. Esta falta de reconocimiento formal puede dificultar su tratamiento y gestión. Sin embargo, la conciencia está creciendo y la conversación está cambiando. A medida que continuamos estudiando esta condición, es crucial desarrollar estrategias para mitigar su impacto, como controles y equilibrios en el poder, evaluaciones periódicas de salud mental para quienes ocupan puestos de liderazgo y fomentar una cultura que valore la humildad y la empatía en el liderazgo. En conclusión, el síndrome de Ubris presenta un desafío único en nuestra comprensión y gestión del liderazgo y el poder. A medida que continuamos explorando esta condición compleja, está claro que nuestro enfoque de liderazgo debe evolucionar. Reconocer y abordar los impactos psicológicos del poder no solo es beneficioso, sino esencial para la salud de nuestros líderes y las sociedades a las que sirven. Si este video sobre el síndrome de Ubris te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ver la conclusión. No sé si tengan alguna duda, con todo gusto. Estamos aquí, al pendiente. Muchas gracias. Haciendo conclusión sobre lo que estamos viendo, la palabra hubris o ibris proviene de ibris, concepto griego que significa desmesura. Se refería a intentar transgredir los límites impuestos por los dioses. Se asocia con personas soberbias y egocéntricas. El síndrome de hubris es un trastorno de personalidad que se manifiesta en personas que ostentan poder, caracterizado por una arrogancia desmesurada, excesiva confianza, ¿verdad? Desprecio a la crítica y opiniones de los demás, y por lo tanto empiezan a perder el contacto con la realidad. En forma resumida, ese es el síndrome de hubris. Vamos a ver algo para la reflexión. A ver qué nos dicen los pensadores sobre este tipo de síndromes o este tipo de comportamientos o personalidad. Dice, las enfermedades del alma son más peligrosas y numerosas que las del cuerpo. Cicerón, porque hay consecuencias más fuertes. Dice Indira Gandhi, la hija de Mahatma Gandhi. Un día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas, las que trabajan y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo porque hay menos competencia ahí. Está muy bien lo que dice. Vamos a ver lo que dice José de San Martín. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con miserable cuota de poder. Bueno, esa reflexión de hace muchos, muchos años. Nos dice aquí Marguerite Duras. Cuando se tiene cierta moral de combate, de poder, hace falta muy poco para dejarse llevar, para pasar a la embriaguez, al exceso. Entonces, pues bueno, nada más hay que tener ciertos límites, ¿verdad? Nos dice aquí esta otra frase, la experiencia del poder en muchos jefes de Estado provoca cambios psicológicos que conducen al narcisismo, grandiosidad y al comportamiento irresponsable. Increíble. Muy bien. Pues seremos realmente más que los demás. De repente se nos da en cierta parte de nuestra vida cierta cuota de poder. Bien ganada, ¿eh?
más dinero, más influencia, más todo, pero siempre es temporal todo eso. Entonces hay que estar siempre en la mente, ser recordado como una persona justa, honorable, ¿verdad? Que siempre creó riqueza y la compartió con los demás. En este caso habla tanto de jefes como de políticos, ¿verdad? Pero les digo, les vuelvo a insistir, es la minoría. Una gran parte de la gente que conocemos son muy nobles, ven por su gente. Eso fue el síndrome de hubris, el que se creen reyes, ¿verdad? Pues bueno, pues eso es todo por este viernes. No sé si tengan algún comentario, con mucho gusto. ¿Algún comentario o observación ya para terminar? No, pues muchas gracias, Armando. Muy padre, como siempre, estos 13 síndromes que ya nos has comentado y que los vemos en las empresas, y en este caso, como este es un claro ejemplo de la política, que los vemos perfectamente cuando el exceso de poder y se marean, no le sabíamos poner el nombre. Ahorita ya se nos queda que precisamente con hubris o ubris, ya podemos perfectamente, darle ese adjetivo a nuestros políticos cuando se marean en el poder. Muchas gracias a todos, buen fin de semana, Dios los bendiga, un fuerte abrazo y de nueva cuenta, muchas gracias al maestro Armando Frías. Gracias, nos vemos el otro viernes con otra cosa espeluznante. Nos vemos y muchas gracias. Descansen. Bye.